Y la historia de la humanidad nos cuenta que hubieron muchas personas, muchos hombres y mujeres, empresas que quisieron hacer cosas colosales para que no fallaran, pero aún así fallaron. Y esa historia es la historia del Titanic, ¿no? Yo creo que todos nos hemos visto la película del Titanic, es muy famosa. Y en esa película, pues nos narra la historia de un barco que se llamaba el Titanic. Y se lo voy a leer aquí, ¿vale? El RMS Titanic fue un transatlántico británico, es decir, un barco súper grande que cruzaba océanos, continentes, construido a principios del siglo XX y fue uno de los barcos más grandes y lujosos de su tiempo. Y la compañía White Star Line, que lo operaba, promocionaba su seguridad y su avanzada tecnología. Resulta que ese barco en su primer viaje inaugural, el 10 de abril de 1912, sale de una ciudad de Inglaterra con destino a Nueva York, es decir, un viaje de un continente a otro. Y el 14 de abril, es decir, 4 días después de que zarpó, de 1912, chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico. Realmente ya estaba cerca de llegar a Nueva York. Y ese golpe ocasionó que 1.500 personas aproximadamente murieran en ese accidente. O sea, 1.500 almas cayeron y murieron en ese lugar. Todas estaban confiados de algo y era que ese barco era súper seguro. De hecho, cuando promocionaban ese barco, decían que era imposible que se hundiera o era un barco supremamente seguro. Y de ahí nace la teoría, o más bien el mito urbano, la leyenda urbana que todos sabemos de que dicen que el creador decía que ni Dios podía hundir ese barco. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado eso. No lo puedo comprobar, pero la realidad es que oficialmente sí hay fuentes que demuestran que todas las revistas, toda la publicidad que ellos pagaban iba apuntada a que era un barco súper seguro que nadie podía hundir. Y la realidad es que solo en su primer intento fallaron. Se accidentó y ese barco se hundió por completo y 1.500 personas perecieron completamente en esa situación. Pues resulta que no solo en estos tiempos han habido barcos gigantes que se han hundido, sino que la historia nos cuenta que durante la historia de la humanidad muchos hombres y mujeres han construido grandes barcos o torres y lo que sea, pero solo un barco Dios construyó con un propósito perfecto y fue el arca de Noé, ¿no? Entonces vamos a quitar el término barco, ir ya al término de arca. Y esa historia que les voy a contar hoy está en Génesis capítulo 6 del versículo 9 al 22. Y voy a leer la historia para ponerlos en contexto y luego la vamos desmenuzando. Génesis 6, versículo 9 al 22. Y voy a leerlo, ¿vale? Dice la Biblia en el versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Noé, ahí está, varón justo, era un hombre justo. Vamos a leerlo en la NTV, Javi, por favor. Vale, ya está. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. ¿Qué es lo que primero que nosotros vemos en esa historia? Se parece mucho a nuestros tiempos, ¿no? En los tiempos de ahora. ¿Cómo está la tierra ahora? Pone el 11, Javi. Dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Y dice, Dios observó en el 12 toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Me estoy identificando como ciudadano de la tierra, lo que está hablando aquí la Biblia. Dice la Biblia que entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Wow. Hace poco alguien me preguntaba, si Dios existe, ¿por qué no quita toda la violencia que hay en el mundo? Yo le digo, porque si Dios quitara toda la violencia, nosotros no estuviéramos aquí. Ya nos hubiera borrado a nosotros. El origen de la violencia somos nosotros.
El origen de todo lo malo que está pasando es la humanidad. Entonces dicen, Dios, que quite toda la violencia y que haya paz. Pues quita a los seres humanos de la tierra. Esa es la forma. Dios vio que la tierra estaba corrompida. Vamos en el 14. Y dice el 15. Dice el 14. Lo siguiente. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco y pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco inferior, medio y superior. Dios le da esa orden a Moisés, pero es una orden súper específica. Le da una orden con medidas, con tamaño, con forma, con absolutamente todo. Y dice el 17, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, y meten en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio, y una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Y dice el 21, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Y mira lo que dice el 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y vamos a volver a leerlo porque esto tiene que calar en nuestro corazón. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Wow, es cuando yo leí esa historia, ese versículo saltó en mi corazón. Porque realmente esta historia de Noé, la historia del arca y de lo que estaba pasando es justamente lo que hoy estamos viviendo como sociedad. ¿Cómo está la sociedad a día de hoy? Está corrompida, está corrupta, está lleno de problemas, el mundo se acaba, hay un montón de guerras, los matamos unos a otros, la gente genera violencia unos a otros, entre vecinos no se soportan, hay un montón de inmoralidad sexual, un montón de problemas entre las personas, asesinatos todos los días, muertes, violencia, todo eso está subiendo para Dios en forma de pecado y Dios está viendo a una humanidad que necesita realmente un reset. Así como cuando nuestro móvil se llena de virus y de archivos, llega un momento en que ya no funciona y uno tiene que decirle, tengo que formatearlo para volver a empezar. Asimismo, la tierra hoy está completamente colapsada. La tierra no puede seguir adelante. Pero Dios envía una señal, Dios envía una esperanza y le dice a Moisés, construye tú un gran barco. Y le da una serie de instrucciones para que ese barco pueda ser construido. Y cuando yo leí esa historia, yo me identificaba con Moisés y decía, ¿cómo Noé, o qué preguntas se hizo Noé para ese tiempo, ¿vale? Y nosotros debemos de ponernos en contexto en algo. Cuando sucedió lo de Noé, había poca gente en la tierra, eso es lo primero. O sea, no era la población que hay hoy en día, ¿no? Lo segundo que yo veo en el contexto es que la inundación y los planes que iban a suceder no iban a ser inmediatos. Es decir, no es como que en una semana va a haber un terremoto en España, ¿no? O en 2 semanas ya se termina el verano, viene el otoño y van a empezar otra vez lluvias torrenciales y puede haber otra dana. No. Lo que le estaba diciendo Dios a Noé era un plan de muchos años. Entonces yo decía, todo lo que este hombre tuvo que enfrentar, hay un trasfondo de esto, y es que él tuvo que hacerse muchos cuestionamientos, en el mejor de los casos. Entonces vemos que Noé tuvo que preguntarse por qué razón Dios le manda esto. Y yo creo que es la primera pregunta que él se hace. ¿Por qué Dios me manda a hacer
esta situación. Noé seguramente veía el mundo como estaba, seguramente sabía la situación, sabía porque Dios le había hablado que el mundo se iba a inundar, pero él no veía ninguna señal física que eso aconteciera. Y eso pasa con la iglesia hoy en día. Todos nosotros sabemos que Jesús va a venir por su iglesia. Todos lo sabemos, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos cuándo va a pasar. Pero la ordenanza que nosotros tenemos es que seamos como aquellas vírgenes prudentes, que todo el tiempo estemos velando. Entonces, yo creo que Noé dice, ¿por qué yo? ¿No? Porque yo soy el único que Dios me llamó a hacer esto. Y yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento: ¿por qué Dios me eligió a mí para estar en una iglesia como la que estoy? ¿Por qué Dios me eligió a mí por pasar el proceso que yo estoy? ¿Por qué Dios me eligió a mí para yo hacer lo que Él me mandó a hacer? De hecho, yo me he preguntado con Dayana, ¿por qué Dios a nosotros nos eligió para estar en este lugar haciendo su voluntad? No lo sabemos, pero podemos entender que somos las personas, o éramos las personas adecuadas para lo que Dios nos había llamado. La Biblia nos enseña que Noé era el único hombre justo que caminaba con Dios y caminaba en comunión con Dios. Es decir, que sí había una respuesta porque era él, y era porque él era el único hombre justo sobre la faz de la tierra. Lo segundo que él se pregunta, yo les estaba diciendo, ¿por qué un arca y por qué de esa forma? Lo que les hablaba, no había ninguna señal de que la tierra se iba a inundar, no había ninguna señal que quizás iba a caer lluvias torrenciales, solo había un mensaje: tienes que construirla porque yo voy a inundar la tierra. Y me voy a poner en el papel, y yo quiero que usted se ponga en el papel de Noé. Empieza usted, tiene 600 años, o 500 más bien, porque realmente los teólogos apuntan a que más o menos él les tardó entre 50 y 100 años en hacer el arca. 50 y 100 años en hacer el arca. Entonces, este hombre se empieza a preguntar, o empieza más bien a empezar a construir el arca, y yo me imagino a sus vecinos: Moisés, ¿y tú qué? Noé, ¿y tú qué estás haciendo con eso? Empieza a armar las estructuras, empieza a armar la forma del arca de Noé, y le empiezan a preguntar: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y para qué ese barco tan grande? ¿Y por qué, si tú ya tienes 500 años, ya estás viejo? O sea, yo me imagino tantos cuestionamientos que le hicieron a él. Y luego este hombre seguramente tuvo que agarrar a su familia, porque Dios le ordenó que él y su familia entraran. Entonces yo me imagino él diciéndole a sus hijos: oigan, no había martillos, no había serruchos como ahora, todo era más arcaico. Y yo me imagino a su esposa, no sé, cogiendo las tablas y ayudándola a llevar, y ella diciendo: ¿pero tú qué estás haciendo? Y yo me imagino a sus hijos sin entender por qué tienen que estar cogiendo los clavos o los amarres para el barco. Y yo me imagino a las nueras buscando brea para llevarle a Noé para que empezara a sellar la barca. Y yo digo, ¿cómo hace esta familia que no entiende lo que Dios le dijo a este hombre para que lo siga? Y este es un mensaje para la iglesia, y es que aunque tú no entiendas por qué estás haciendo las cosas, solo haz caso. Porque si Dios te dio a alguien en tu liderazgo, si Dios te dio a alguien para que guiara tu vida espiritual, unos pastores, unos líderes, o tus padres en tu casa, tu familia, hay cosas que tú no vas a entender por qué están pasando, pero Dios te dice: solo hazlo. Yo me acuerdo que muchas veces cuando me sentaba en la iglesia a escuchar una enseñanza y nos decían cosas, o le preguntaba al pastor y nos decía qué hacer, yo decía: pero ¿por qué nos pide eso cuando era más fácil hacer eso? Pero la realidad es que al pasar el tiempo descubrimos las respuestas de por qué tuvimos que pasar esas situaciones. O tú inclusive en la vida diaria, ¿por qué tienes que pasar lo que estás pasando? Muchas veces no entendemos, pero solo debemos ser como la familia de Noé, que hizo caso a lo que su papá tenía claro. Y es que muchas veces Dios no nos va a entregar la visión a nosotros. Se la va a entregar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros pastores, y a nosotros nos corresponde pegarnos a esa visión y meternos y hacer caso a lo que Dios les ha llamado a ellos a guiarnos. Entonces yo creo que esa fue otra de los cuestionamientos y de los problemas que tuvo que pasar Noé con su familia.
Su familia no entendiendo quizás lo que Dios le había dicho a él, tuvieron que hacer cosas para poder construir el arca. Lo tercero, y lo que yo les estaba hablando, en esa época no habían las herramientas que tenemos hoy. Y es efectivamente un arca súper grande. Y el tercer cuestionamiento que se habrá hecho este hombre es: ¿cómo voy a construir esto? ¿Cómo voy a lograr lo que Dios me ha mandado? Y yo creo que todos nos hemos hecho estas preguntas, ¿no? ¿Cómo yo voy a lograr a construir o a llegar a hacer lo que Dios me prometió? Entonces tenemos nuestra familia apartada de Dios y yo le digo a Dios: Dios, pero ¿cómo va a llegar mi familia a estar a tus pies? Yo no lo veo. Y yo creo que esa misma pregunta se estaba haciendo Noé. ¿Cómo voy a llegar yo a construir eso si no había en esa época ni sierras eléctricas, ni planos de ingeniería, ni grúas? No había absolutamente nada de eso. Y es que muchas veces cuando Dios nos da a nosotros una orden, no necesariamente nos da todas las herramientas, sino que a medida de que vamos avanzando, Él nos va facilitando lo que necesitemos. Y eso le recuerda a alguien que si Dios no te lo da ahora es porque no lo necesitas. Amén. Lo cuarto que yo veo, y es lo que yo les comentaba, mi familia realmente cree en lo que yo creo. No sé, Noé estaba caminando con un propósito, pero ¿qué dudas habrán pasado por su familia? ¿Qué habrá pensado su familia cuando este hombre estaba loco, empecinado por crear un arca y no llovía y la tierra no se inundaba, y pasó el primer año y pasó el segundo, quizás pasaron años de sequía y él seguía construyendo y los hijos dudando ya, sus nueras, su familia, pero él seguía adelante? Otra pregunta que yo creo que Noé se hizo es: ¿cuánto tiempo me va a tomar hacer esto? Y yo les decía que según los estudiosos más o menos fue entre 50 y 100 años de que Noé logró construir completamente y terminar el arca, porque era un trabajo supremamente manual. Y mientras este hombre lo construía, ya no su familia, pero ahora vamos a hablar de la gente que lo rodeaba, vecinos, amigos, la sociedad, de ver a este hombre y decir: ha pasado un año y no ha pasado nada. Han pasado 2 años y no ha pasado nada. Han pasado 5 y lo veo igual. Y en la vida cristiana nos pasa eso, ¿no? Todo el tiempo los cristianos, los evangélicos, como nos quieran llamar, estamos diciendo: viene Cristo, viene el Señor, Dios va a cumplir su palabra. Y pareciera que el mundo nos ve con unos ojos de juicio porque nada de lo que hemos hablado sucede. Y Noé también tuvo que pasar esa situación. Tuvo que pasar tiempos donde lo señalaban y le decían: quizás eres un mentiroso, eres un loco, estás desenfocado, ¿qué haces gastando tu vida en eso? ¿A cuántos le han dicho alguna vez: qué haces tú perdiendo tu tiempo en la iglesia? A todos. A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Qué haces tú perdiendo tu tiempo ahí si sigues igual o todo está pasando igual? El mundo no se arregla y tú estás perdiendo tu tiempo ahí. Pues no te preocupes, porque Noé también tuvo que vivirlo. Cada clavo, cada tabla que él ponía era un acto de fe. Cada domingo que tú vienes a buscar al Señor es un acto de fe. La gente no lo entiende, el mundo no lo entiende, pero Dios te lo pidió, Dios te lo dijo, y tú solo cumple lo que Dios te ha mandado. Cada vez que él amarraba algo, cada vez que él ponía un poco de brea, cada vez que lograba ascender un poco, era un acto de fe. Otra de las cosas que yo puedo ver en esta enseñanza es que mientras él construía las bases del arca, antes de él construir el arca, y si ustedes han visto en documentales, en las películas, antes de tú poder crear la estructura, tú tienes que primero crear la estructura, pero de los soportes que van a soportar la construcción de eso. Y yo me imagino que mucho tiempo antes de siquiera él empezar a construir el arca, él tuvo que empezar a crear las estructuras para soportar el arca. Entonces yo me imagino que durante un par de años
Él tuvo que en poner los pilares, poner todo lo que iba a soportar, apenas la forma en la que iba a tomar esa arca. Y yo le digo a ustedes no se frustren si hay planes que Dios tiene con ustedes y parece que aún no tomaran forma. Y es que antes de Dios empezar los planes y antes Dios de ejecutar lo que Él te había prometido, Él primero tiene que acomodar la estructura que lo va a soportar. Por eso allá nos enseñaba de que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Y para soportar esa arca donde Dios le había ordenado a Noé ponerla, era necesario que Noé primero edificara unas estructuras que lo soportaran. Y cuando vemos toda esta historia, yo realmente veo una comparación muy clara de lo que es Jesús hoy para nosotros y lo que fue Noé para ese tiempo. Dice la Biblia que Dios vio la corrupción del mundo en el versículo 11 y 12. Y si lo transpolamos para el día de hoy, dice la Biblia que en los últimos días serán como el tiempo de Noé: violencia, maldad, indiferencia espiritual. Todo eso, lo que está pasando hoy en nosotros, es una clara señal de que estamos en los últimos días. Lo segundo que yo puedo ver es que Dios anunció un juicio. Y el juicio en esa época, ¿qué fue? El diluvio. Hoy Dios anuncia un nuevo juicio. Y ese juicio es la gran tribulación. Ese juicio son los 7 años que va a tener que pasar la tierra en medio de tribulación, de angustia, de hambres, de pestes, de guerras, de rumores de guerra. Toda esa situación que nosotros leemos en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, Apocalipsis 12, 13. Todas esas historias que nosotros leemos acerca del fin de los tiempos es una clara señal de juicio, y es el mismo juicio que se manifestó al igual en el Antiguo Testamento en la época de Noé. Pero hay una esperanza, y diga conmigo, hay una esperanza. Y la esperanza es la que hoy tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Dios anunció una salvación para la tierra, y la salvación era el arca. Dios eligió a las personas correctas para preservar la sociedad, para preservar la vida humana. Y Dios eligió a la familia de Noé como una nueva familia que iba a multiplicarse y a expandirse para nuevamente repoblar la tierra, eliminando a aquellas personas que solo estaban trayendo destrucción sobre la tierra. Y hoy en día volvemos a tener un arca y volvemos a tener la posibilidad de estar dentro de ellas. Hoy en día nuestra arca se llama Jesucristo. Hoy Jesús representa esa arca que está a la disposición de todos nosotros, los que hemos sido justificados por su preciosa sangre, redimidos de nuestros pecados, hechos santos, pueblo escogido para Dios. Y esa arca se llama Jesucristo. Y esa arca, así como a Noé fue la salvación para él y su familia, para repoblar la tierra, hoy tenemos una arca que es Jesucristo, donde podemos entrar en ella y poder estar salvos cuando vengan los tiempos de angustia para la tierra. Hay mucha gente que le es súper fácil creer en los milagros que sucedieron antes. Tú le preguntas a alguien: ¿estás convencido que Dios abrió el mar rojo en dos? Sí. ¿Tú estás convencido que Dios hizo tal cosa? Sí. ¿Que Jesús se manifestó con esos 13 hebreos para sacarlos del horno de fuego? Sí. Pero tú le preguntas: ¿tú estás seguro que Cristo va a volver? No lo sé. ¿Estás seguro si va a pasar la gran tribulación? No lo sé. Porque nos cuesta creer lo que viene, pero es más fácil creer lo que ya hemos visto. Pero la realidad es que así como se manifestó el tiempo de juicio, así va a tener que volver para la tierra. Y por eso a nosotros nos duele ver que la gente se pierde, nos duele ver que muchas personas están apáticas con el evangelio o buscan un evangelio súper flexible. Un evangelio donde nos convenga a nosotros algunas cosas, donde es muy fácil predicar a un Jesús que es amor, pero la verdad es que Jesús no solo es amor, sino que también es fuego consumidor, es juicio.
Y la gente tiene que entender que para poder entrar en esa barca que se llama Jesús, debemos negar nuestro pasado, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús realmente. Nuestra única salvación al día de hoy, para evitar el juicio que se avecina para la tierra, se llama Jesucristo. Y en Juan 14:6 dice algo maravilloso. Vamos a leer un momento Juan 14:6. Mira lo que dice. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay otra forma en la que tú seas salvo. No hay otra forma en la que el mundo pueda salvarse de lo que se viene. Ni Buda te va a salvar, ni Alá, ni Krishna, ni nadie te va a salvar. Solo Jesucristo puede salvarte de lo que viene para la tierra estos últimos tiempos. Lo otro que nosotros podemos ver es que los que entran en el arca son salvos. En el mundo solo la familia de Noé se salvó porque solo ellos se metieron dentro del arca. Asimismo, solo las personas que se metan con Jesús, conviertan su vida a Cristo, son los que van a ser salvos. Mucha gente habla de que todos somos hijos de Dios. La realidad es que no todos somos hijos de Dios. Dios tiene criaturas que Él ha creado, que son las muchas personas que habitan en la humanidad, pero solo aquellos que hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador tenemos la potestad, el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios. Otra cosa que nosotros podemos ver es que el arca, para que no le entrara nada, para que el arca no se hundiera, Dios tuvo que sellarla con brea. Es decir, que la brea de cierta manera hizo que el arca no se hundiera. Y hoy nosotros en las iglesias tenemos una brea más poderosa, un sello perfecto y eterno, y se llama el sello del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que tiene el sello del Espíritu Santo, está destinado a ser salvo por la gracia de Dios. Si tú recibiste al Señor y el Espíritu Santo vino sobre ti, tú fuiste sellado con su pacto. Y ahí está dentro de nosotros para transformarnos, pero también para libertarnos de este momento de angustia que vendrá sobre la humanidad. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13. Ese fue el sello que Dios le dio a su iglesia en estos tiempos, en esta barca. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Ese es el sello que hoy nos tiene unidos al Señor. Otra característica que yo puedo ver en este relato de Noé es que el arca tenía una puerta. Y parece algo como que no tiene importancia, ¿no? Una puerta. Pero la realidad es que esa puerta es la representación clara de Cristo hoy en día. Solo había una forma de acceder a esa arca, y era a través de esa puerta. No había otra puerta. O sea, esa puerta del arca, Dios se la instruyó a Noé, inclusive con unas medidas exactas. Y ese fue el método de entrada del arca y de salida del arca. Y hay una puerta que nosotros conocemos que hoy está abierta a todos nosotros. Dice Jesús en Juan 10:9. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvos. En la NTV dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Solo Jesús es la puerta. Solo Jesús es el camino, no hay otro. Me encanta esto. Pero no solo esa puerta está ahí. Jesús está disponible ahora mismo para nosotros, para los que nos están viendo, para la iglesia. Hoy Jesús está así, como una puerta abierta para que todos entren en el arca. Pero esa puerta se cerró. Y en Génesis 7:16 dice algo profético y poderoso. Y vamos a leerlo un momento. Génesis 7:16. Dice: entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé.
Pero mira lo que dice después. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Yo les digo algo, Noé cerró la puerta, fue Dios. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios la cierra, nadie, absolutamente nadie la va a volver a abrir. La iglesia, las congregaciones, las comunidades cristianas, somos espacios donde estamos con puertas abiertas para que conozcan a Jesús. Y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, ni maltratar a nadie, pero la realidad es que nosotros no decidimos nada. Es Jesús el único que tiene la potestad de abrir, pero también de cerrar la puerta. Y hoy la puerta, cada vez que pasan estas cosas, que suceden estos conflictos y que vemos lo que está pasando en el mundo, es una clara señal de que esa puerta está empezando a cerrarse cada vez más y más. Y no por nosotros, sino porque Dios lo ha decidido de esta manera. Jesús nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero también nos dice que luego de que se cierre la puerta, quien se quedó afuera, se quedó afuera. Lucas 13:25. Y mira, dice, la Biblia cuenta lo siguiente. Dice: cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Wow. Y vamos a leer el 26, ¿sabes? Y mira lo que dice. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él le responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. ¿Y qué dice el 28? Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. La realidad es que esa puerta se va a cerrar en algún momento. Y los que entraron, entraron. Ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿y no comimos contigo? Y mucha gente que nos está viendo y la iglesia aquí, y yo no fui a la iglesia, y yo no me congregaba cada domingo, y yo no tenía ya en mi silla, ya tenía un nombre con mi forma en que yo me sentaba todo el tiempo, y yo no hice todos los estudios bíblicos, y yo no era la que más oraba y la que más ayunaba. Nada de eso importa si Jesús realmente no está en tu corazón. Si tú realmente no estás metido en la barca que es Jesucristo, no importa lo que hagas, no es por tus obras que tú eres salvo. Es por la fe en Jesús. Es por el poder del Espíritu Santo. Yo por eso la oración que más le hago a Dios es que la iglesia que Dios nos ha dado, este lugar que Dios nos ha puesto, es que la gente que Dios añada vaya a ser gente que vaya a ser salva. Y que cuando algún día moramos o estemos en la eternidad, yo pueda reunirme con todos ustedes y estar gozosos de que todos los que Dios añadió, todos fueron salvos. Y no una iglesia como el lugar del Valle de los Huesos Secos. Unas iglesias donde están llenas de gente con huesos secos, gente muerta espiritualmente, gente que no tiene una comunión con Dios, gente que no ora, que no busca, que no le cree a Dios, gente que está en la ruina porque nunca ha tenido un encuentro real con Dios. Y no creen en que Él es un proveedor, que Él es un padre que realmente restaura. Jesús les dijo: es que no importa si tú comiste, no importa si tú viniste a la iglesia. Si tú realmente no le entregaste tu vida al Señor como es lo correcto, vas a quedarte por fuera. ¿Y afuera qué hay? Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, Isaac y a Jacob junto con todos los profetas del reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Noé no cerró la puerta la cerró Dios. No esperes que sea tarde para entregarle tu vida al Señor. La puerta se puede cerrar ahora. Y si no estamos dentro del arca, vendrá la inundación y todo lo que hayamos construido, todo lo que hayamos preocupado, todo lo que hayamos querido hacer en la tierra no será de nada, no servirá de nada, porque todo lo que ha pasado aquí, todo lo que hemos construido aquí es temporal. Lo único eterno que nosotros tenemos es allá arriba en el reino de los cielos. Las preocupaciones que tuviste de construir tu casa, de conseguir cosas materiales,
de tener el mejor talento, el mejor éxito aquí en la tierra no va a servir de nada si tú no estás en el arca que es Cristo Jesús. Y lo último que yo veo es que cuando el arca está terminada, después de tantos años, el arca se culmina y el arca es elevada. El arca no se quedó donde estaba. ¿Qué pasó con el arca? Fue elevada sobre las aguas. Dice que subió más arriba de las montañas, 7 metros más arriba de la montaña más alta que hay sobre la tierra. Allí estaba ese arca. Y asimismo nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesús, también seremos arrebatados, seremos elevados y recibiremos a nuestro Señor en las nubes. Y nosotros los que hayamos quedado y los que durmieron o murieron, juntamente con nosotros seremos arrebatados hasta arriba. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos, que vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Yo creo que tenemos 3 frases hoy para recordar en medio de esta enseñanza. La primera es que debemos ser obedientes sin condiciones. Obediencia sin condiciones. Dice la Biblia en el versículo 22, en Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Dios a nosotros nos ha estipulado algo. Dios los llamó a ustedes como discípulos, no como gente que va por los milagros. Dios nos ha traído a nosotros para ser discípulos de Él. Nosotros lo único que nos queda es hacer todo exactamente como Dios nos había mandado. Dios te dice: busca de mí, cerrá la puerta en tu aposento y ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará en lo público. Pues eso es lo que tienes que hacer. Si Dios te dice a ti que ames y bendigas a tu prójimo como a ti mismo, y que ames y bendigas también a tus enemigos, pues eso es lo que tú tienes que hacer. No estar agarrado de los pelos con gente que no te corresponde. Dios peleará por ti. Obediencia sin condiciones. Y yo le pido a Dios que Casa de Fe y la gente que Dios nos ha permitido compartirles una palabra sean obedientes sin condiciones. La familia de Noé quizás no entendía lo que este hombre estaba haciendo, pero estaban cargando sus tablas, sus puntillas, estaban trabajando para construir una visión que Dios le dio a su padre. Lo segundo para recordar es que la fe de Noé no era entender el plan de Dios, sino obedecer a quien lo diseñó. Y es que muchas veces cuando Dios nos da a nosotros una forma de comportarnos, unos planes, unas directrices para hacer algo, siempre estamos cuestionando: ¿y Dios por qué me habrá mandado a hacer eso? ¿Y por qué Dios quiere que haga eso? Cuando la realidad es que muchas veces no necesitamos entenderlo, solo hacerlo. La fe de Noé no era entender el plan, sino obedecer a quien lo diseñó. Amén. Y lo tercero, Noé caminó con Dios y fue salvo. Tú también tienes un arca que se llama Jesús. No temas si estás en Cristo. El juicio no es tu destino es la victoria. El juicio no es tu destino es la victoria. Yo te voy a decir lo maravilloso que es estar con Jesús. Y es que cuando Noé baja del arca y pisa tierra, era una tierra totalmente fértil para volver a empezar. Dios no le entregó una tierra con charcos, con barro, improductiva. Cuando Dios restaura lo que había que restaurar, Dios le vuelve a entregar una tierra maravillosa. Dice la Biblia que Él envía un ave, y el ave cuando vuelve le trae una hoja de olivo fresca. Y es que cuando tú quieres hacer algo con tus fuerzas, tú lo único que vas a encontrar es barro, ruina, estrés. Pero cuando Dios te entrega algo, Dios te lo entrega perfecto, en buen estado, bien hecho para trabajarlo. Dios, cuando le entregó a Noé y a su familia la nueva tierra, le entregó una tierra productiva. Y Dios a nosotros nos está entregando tierras productivas. Y la tierra productiva hoy es León. Y la tierra productiva hoy es España. Y la tierra productiva hoy es tu familia. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por este día.